vamos a comenzar la sesión. En cualquier modo, está siendo grabada, así que si alguno de vuestros compañeros se une más tarde, pues no hay problema porque vamos a poder compartirlo eh, posterior al webinar. Bueno, lo primero presentarme. Mi nombre es Alfonso, soy parte del equipo de preventa, de pre-sales en Embat desde hace más de un año. Con anterioridad era senior manager en EY, en Ernst Young, ex auditor financiero, ex consultor en tesorería corporativa. Y en la actualidad en Embat, pues mi función es ayudar durante la fase de venta a los potenciales clientes a que entiendan a la perfección cada una de las funcionalidades de la herramienta. Y por parte del soporte de la parte de venta en Embat, que entendamos a la perfección cuáles son los requerimientos para que una vez instalado, una vez implementado, todo quede resuelto, o al menos la mayor parte. Bien, pues vamos a comenzar la sesión. Sobre Embats, básicamente para que veáis unos números en pantalla, es una empresa que se dedica a proporcionar servicios de software de tesorería. Lo que vamos a hacer es, vais a ver una slide posterior, es en base a información de bancos y del RP y de otra información que va a ir aportando el equipo financiero, intentar automatizar al máximo posible todos los procesos del área financiera, tanto contable que tenga que ver con los extractos bancarios, tesorería, gestión de las previsiones, gestión de deuda, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, lo que veis en pantalla es que a pesar de ser una empresa muy joven, ya tenemos más de 350 clientes, la mayor parte con sede en España, pero ya hemos empezado a internacionalizarnos desde hace un par de años, abriendo nuestras primeras oficinas tanto en Londres como en Múnich y empezando a entrar en mercados como el francés, el belga, el mexicano, etcétera. A lo largo del año pasaron por las cuentas bancarias de los clientes que están conectados en Embat, esto es muy significativo, más de 300.000 millones de euros, 300 billion, para que os hagáis una idea de la magnitud de los clientes con los que estamos trabajando. Es una empresa, somos una empresa, digamos, con sede en España, sede en Madrid, pero con ambición para convertirnos en una empresa global en los próximos años. ¿Y a qué tipo de clientes nos dirigimos? A cualquier tipo de sector. A diferencia de otras herramientas, de otros software que pueden estar adaptados, pueden estar customizados a un determinado sector, en nuestro caso, a nivel de gestión de caja, gestión de liquidez, nos adaptamos a cualquier tipo de sector y requerimiento, ¿vale? Nuestra herramienta es, como vais a ver a lo largo del webinar de hoy, una solución estandarizada. Intentamos tener en cuenta el mayor número de casos de uso posibles para que Embat funcione en cualquier tipo de cliente. Pero veis aquí algunos de los logos en pantalla, pues sector restauración, e-commerce, deportes, las reservas de las pistas en el caso de Playtomic, etc. ¿Qué sentido tiene incorporar una herramienta como Embat en el día de hoy? Es decir, ¿por qué estáis hoy conmigo una hora de vuestro... Básicamente porque vuestra función financiera, vuestra función de tesorería ha alcanzado cierto tamaño. Los procesos que hasta hoy más o menos podíais gestionar se están empezando a convertir en algo ingestionable, hojas de cálculo en Excel interminables, muchísimo proceso manual, copia y pega, conexión a los bancos, loguear manualmente, descargar los extractos, formatearlos para ver una posición consolidada de caja, una agregación bancaria, coger esos extractos, subirlos al RP para hacer la contabilización y la conciliación, es decir, muchísimo proceso manual que puede automatizarse con este tipo de herramientas. ¿Vale? Esto un poco lo que os comentábamos. ¿A qué tipo de empresa? Medianas y grandes, que ya empezáis a tener más de una sociedad, un grupo de sociedades en el que ya requerís una consolidación, una agregación bancaria, distintas cuentas en distintos países, en distintas monedas, hacer el tipo de cambio, etcétera. Es decir, procesos que ya os requieren varias horas cada vez que queréis ver una posición agregada de caja a nivel consolidado.
Hay algunos de los asistentes hoy, hemos visto la lista, están en el sector e-commerce o incluso en el sector retail. Entonces, toda la problemática asociada a los PSPs y los TPVs, la conciliación de esos puntos de venta, de esos terminales, tanto físicos como online. Pues una herramienta como Embat puede tener la capacidad de esos miles de transacciones que entran cada día, poder automatizarlos para no tener que entrar al dolor diario de ver esas transacciones. Como os comentaba, como toda herramienta de tesorería, ¿qué es lo que va a hacer Embat? Nos vamos a situar en el medio entre vuestros bancos y el ERP. En este caso, NetSuite, que es la webinar hoy va a estar centrada un poco en nuestro conector con NetSuite, pero para aquellos asistentes que no tienen NetSuite, que sepáis que nos conectamos a otros tipos de ERP. ¿De acuerdo? ¿Qué información vamos a traer de bancos? Los extractos bancarios, con los saldos al final del día y los distintos movimientos. Y en función de la conexión que hacemos con esos bancos, la información puede ser incluso en tiempo real, para que sea como si entráis, logueáis en vuestra banca online y veis los movimientos de los últimos segundos, pues ya estarían en Embat disponibles. Y a nivel del ERP, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos instalado es un conector con NetSuite, ¿de acuerdo? Y del mismo modo con otros ERPs. Pero en el caso de NetSuite, ¿qué tipo de información vamos a traer que os va a ayudar a automatizar los distintos procesos de contabilidad y de tesorería? Vamos a traer todo el plan de cuentas para las compañías que tenéis conectadas, lo que nos va a ayudar a contabilizar el extracto bancario directamente en el ERP, en NetSuite. Vamos a traer los asientos contables, en especial aquellos que impactan las cuentas de bancos para ayudar en la conciliación bancaria, en el proceso posterior a la contabilización. Vamos a traer una colección de documentos, como pueden ser las facturas, tanto de venta como de compra, las órdenes de venta, notas de crédito, abonos de proveedor, que lo que van a ayudar es, uno, a proyectar los flujos de caja a futuro en base a esos documentos, en base a esas facturas, esas estimaciones de flujo de caja, pero además vamos a ayudar en la parte de la contabilización, macheando la transacción que vemos en el extracto con esas facturas. Luego vamos a ver un ejemplo en vivo en un entorno de demo. En caso de haber efectos, nuestro conector es compatible, vamos a traer los contactos, proveedores, clientes, para ayudar también en la automatización, en hacer los aging de los clientes, automatización del proceso de previsiones para que en función del tipo de contacto se me mueva la fecha de previsión o en qué cuenta bancaria me va a impactar el cash flow, etcétera. ¿Vale? Vamos a traer los segmentos analíticos, lo que en otros RPs llamaríamos centros de coste, dimensiones, etcétera. En el caso de NetSuite, como bien sabéis, son los segmentos. Vamos a traer esa información para ayudar a nivel analítico en Embat, para que podamos tener un flujo de caja filtrado por esos segmentos, pero luego de vuelta para que el conector, cuando meta el asiento contable en NetSuite, incluya estos segmentos, ¿vale? Y que no perdáis ningún tipo de funcionalidad. Y, por supuesto, compatible con operaciones multicompañía. Hay todo un módulo Interco dentro de Embat que también está disponible. ¿De acuerdo? Bien, temas que vamos a ver durante el webinar y luego también merece la pena que lo conozcáis. Em, En BAT no solo vamos a conectarnos al banco, a vuestros bancos para traer la información y vamos a ayudaros a automatizar el proceso de gestión de caja, contabilización, tesorería, pagos incluso, sino que es importante destacar la importancia de nuestro agente de inteligencia artificial, Telmi, que hemos lanzado el año pasado y que ya lleva meses ayudando a muchos de nuestros clientes a aprender cómo nuestros clientes operan en la herramienta, qué tipo de acciones hacen, cómo categorizan una transacción en el flujo de caja, cómo contabilizan una transacción directamente en NetSuite. Es decir, toda iteración que el usuario hace en la herramienta, esa información entra en el modelo de IA y a posteriori, esa misma IA, Tellme, recomendará acciones en base a ese conocimiento. ¿De acuerdo? Es importante que conozcáis este concepto porque vamos a ver el logo de Tellme a lo largo del webinar. Esto es un... Bueno, ahora creo que os va a lanzar em,
una encuesta, si no me equivoco, ahora la deberéis ver en pantalla, para que respondáis cuál es vuestro principal reto a día de hoy en la función de tesorería. ¿Vale? Os damos unos segundos para que contestéis. Es posible que en muchos casos sean dos o más de ellos en lugar de solo uno. Bien, luego vemos los resultados. Pero en esta slide, en esta diapositiva, lo que mostramos es un poco las distintas funciones, los distintos módulos, los distintos procesos que podrían tener lugar en Embat y cómo la herramienta puede ayudaros a automatizarlo. ¿Vale? Desde ayudar en las previsiones del flujo de caja, que veis que está el logo de Telmi, luego vamos a ver cómo. Operaciones interco, gestión de contactos, la contabilización y conciliación bancarias, gestión de deuda. Vamos a ver casos porque no solo nos vamos a conectar a los bancos para traer extractos, sino que vamos a poder crear los cuadros de amortización de vuestros instrumentos de deuda, préstamos, bonos, leasing, etcétera, para que estén todo centralizado en la herramienta. Centralización del flujo de aprobación y firma de pagos y envío de los ficheros a los distintos bancos, todo un módulo de analítica que lo que os va a ayudar es, en base a la información que fluye a Embat, tanto de los bancos como del ERP, como otro tipo de información que vayáis metiendo en Embat manualmente, poder generar informes y automatizar el proceso para que esos informes se envíen a determinados contactos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un vídeo vamos a ver una serie de vídeos de distintas funcionalidades que tiene Embat y lo vamos a ir compaginando con demostraciones en vivo dentro de la plataforma. ¿Vale? Recuerdo que hay una sección de chat donde podéis ir dejando preguntas y el equipo las irá recopilando y en los últimos 5 o 10 minutos las iremos respondiendo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, en ese vídeo lo que habéis visto es... Vamos a pasar directamente a la parte de demo. Lo que habéis visto es lo sencillo que es conectar vuestras cuentas corrientes a Embat y que en tiempo real tengáis ya disponibles los saldos y los movimientos. ¿Vale? Aquí directamente en bancos, en conexiones bancarias, lo que habéis visto en el vídeo es cómo de sencillo es añadir un producto bancario vía API. Es decir, en lugar de estar transmitiendo ficheros, etcétera, conectarnos directamente al banco, a cualquier banco, dentro de Europa no debería haber problemas, y traer vuestras cuentas corrientes, vuestras líneas de crédito y esa información. ¿Vale? Pero además, como habéis visto en pantalla, no solo vamos a poder crear esas cuentas corrientes o líneas de crédito con la información que va a fluir del banco de forma automática, sino que vamos a ayudaros a crear los cuadros de amortización de vuestros productos de deuda, de vuestros préstamos, ¿vale? Haciendo el split, el desglose entre qué parte es repago de principal, qué parte es pago de interés y potencialmente impuestos. En el caso de los contratos de arrendamiento de los leasing, es posible que en las facturas vaya incluido un IVA, pues tendríamos disponible también esa parte en el cuadro de amortización. ¿Qué nos va a permitir esto? Desglosar en el flujo de caja qué parte de la cuota que estamos pagando por el préstamo va a repago de principal, qué parte va a intereses, y luego desde el punto de vista contable, qué parte va contra la cuenta de repago de principal, es decir, contra el pasivo directamente, y qué parte va contra la de intereses devengados y no pagados. ¿De acuerdo? Bien.
Es decir, lo que conseguiríamos una vez conectados los bancos es traer la información, ver esos cuadros de amortización, como habéis visto en pantalla, pero luego además ver en una misma pantalla todos mis bancos y todas las cuentas corrientes o líneas de crédito dentro de cada uno de ellos, en el mismo formato, con la posibilidad de extraerlo en Excel en caso de que quiera jugar con ello en el escritorio, en una hoja de Excel. Para aquellos bancos que he conectado vía API, tener la posibilidad de actualizar, es decir, hacer una llamada a esos bancos y traer las últimas transacciones desde la última llamada, pero para que veáis en pantalla el potencial que tiene. ¿De acuerdo? Todo ese tiempo que invertís en entrar en cada mañana en cada banco, sacar los extractos, meterlos en un Excel, formatear, etcétera, en cuestión de segundos está todo en la misma pantalla y está listo para empezar a automatizar el proceso. ¿De acuerdo? Como vamos a ver a continuación. ¿Vale? Vuelvo a la presentación. ¿Qué es lo que estábamos mostrando en pantalla? En el módulo de tesorería directamente, en el flujo de caja, tener la posibilidad de, para cada una de mis compañías, veis que en Embat vamos a poder filtrar la información en pantalla para cada compañía. En este caso estamos mostrando la compañía Demo Embat España con una moneda funcional euro y esta es la estructura de su flujo de caja, ¿de acuerdo? Pero vemos que si cambiásemos a Demo Embat Iberia, su estructura de flujo de caja es distinta. Os damos la flexibilidad a los usuarios para que cada compañía pueda tener su propia estructura, en cuyo caso tendría sentido hablar también de que a nivel consolidado siempre vais a tener disponible un árbol de categorías, un árbol de flujo de caja consolidado, donde vais a poder ver ese mapeo de las distintas categorías individuales a la categoría consolidada, pero que veáis que tenéis esa flexibilidad para ver vuestro flujo de caja como necesitéis, como estéis acostumbrados, como os lo requieran a nivel interno. ¿De acuerdo? Y esto es, digamos, el flujo de caja de forma histórica, cómo lo alimentamos. Todas esas transacciones que habéis visto en la pantalla anterior de los distintos bancos se categorizan automáticamente en base a reglas y en base a Tellme, nuestra agente de inteligencia artificial. Si ha habido categorización manual en el pasado por parte del usuario y la inteligencia artificial ha detectado que hay un patrón que siempre se categoriza a la misma línea cuando la transacción cumple una serie de condiciones, va a venir recomendado por la inteligencia artificial esa categorización, ¿vale? Pero lo que vamos a conseguir es que, como veis en pantalla, para el mes de noviembre del 25, dentro de mi línea de cobro de transferencias, yo veo cómo distintas transacciones, distintos cobros en distintas cuentas corrientes han entrado en esa categoría en ese mes. ¿De acuerdo? Esto a nivel histórico. A nivel futuro vais a poder crear todas las previsiones, todas las proyecciones que necesitéis, con distintas periodicidades, con qué granularidad queréis ver vuestro flujo de caja a nivel futuro, diario, mensual, semanal, mensual o trimestral, ¿de acuerdo? Y que se vaya filtrando la información en función de esos vencimientos. En caso de seleccionar una de ellas, ¿qué es lo que vamos a ver? Las facturas que vayan entrando desde NetSuite. Todos los documentos que hayamos creado en NetSuite, en cuestión de segundos, van a entrar directamente en Enva. Y esto, recordando a un humorista español, no lo digo, lo hago. Vamos a ver ahora en vivo un entorno de demo de Enva que está conectado directamente con un entorno de NetSuite. ¿De acuerdo? Me he tomado la libertad ya de rellenar un poco los datos por acelerar el proceso, pero que veáis que es una factura de venta al cliente empresa de construcción, emitida hoy 27 de enero, con fecha de vencimiento 20 de febrero.
¿vale? Por un importe de 10.000 euros más IVA, 12.100 euros, ¿de acuerdo? Entonces, la vamos a guardar. Bien. Y mientras se genera, a ver si se actualiza. Quiero pensar que se ha generado. Bien, se ha eliminado la información. A ver, voy a volver a añadirla para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. 10.000 euros. Please enter location. Vale, está aquí. Disculpad, que fallos del directo. ¿Eh? Así. Está guardando. Vale. Y ya se ha creado la factura INVET 346. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como os he comentado, hemos creado una factura para el contacto empresa de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, en Embat, lo que voy a querer ver es que en mi parte de previsiones automáticas entre esa factura, ¿de acuerdo? Pero quiero mostraros que esa factura va a incluir una serie de información, pero vamos a, digamos, mejorar esa información para ayudaros en vuestro proceso de, de tesorería, ¿de acuerdo? Porque nosotros sabemos que esa empresa de construcción, me he venido aquí rápidamente al módulo de automatización para crear una regla, ¿vale? Vemos aquí la parte de previsiones, esas facturas, que ya hay una regla montada para la empresa de construcción. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo Embat. Lo que le hemos dicho es, para esa compañía, ¿vale? Vemos aquí el árbol de compañías. Cuando el contacto, como hemos dicho al principio, de NetSuite vamos a traer la lista de contactos, ¿vale? Entonces los vamos a ver todos aquí disponibles. Lo que le estamos diciendo a Embate es cuando entre una previsión, entre un documento que pertenezca a este contacto, vas a accionar automáticamente lo siguiente. Quiero que a nivel flujo de caja, para esa misma compañía, quiero que la fecha de previsión se mueva al día 25. ¿Por qué? Porque yo sé que esa factura vence el 20. Pero es que la empresa de construcción siempre me paga el día 25 porque es su ventana de pago, ¿vale? Este proceso funciona también para las facturas de proveedores. Si vosotros tenéis una serie de ventanas de pago o una ventana de pago durante el mes, si queréis hacer una previsión aproximada a la realidad de cómo va a ser vuestra liquidez en las próximas semanas, incluso días, imaginaos el potencial que tiene esto para que en cuanto entre el documento yo ya sepa perfectamente en base al contacto o incluso en base a si es proveedor o cliente, ¿de acuerdo? Vemos aquí los distintos atributos con los que podemos jugar, incluso los segmentos, si me van a influir en cuándo estoy pagando a esos proveedores o cuándo me están pagando esos clientes, si hay algún tipo de correlación, también lo voy a poder utilizar para añadir filtros, añadir valor a esas condiciones, ¿vale? Entonces lo vamos a mover al día 25. ¿Qué más? Quiero que se categorice en la línea del flujo de caja en mi estructura que vaya directamente a Operating Cash Flow Collections Transfers. ¿Vale? Alfonso, ya no se ve tu pantalla. Ah, no. No. Ostras. Disculpad. Yo sí la Yo, veo. yo sí que la veo. Yo Ah, también la veo. Ah, ¿estáis todos en automatizaciones previsiones? Sí, Sí, sí. Sí. Ah, Sí. qué susto, sí, casi de sí, por acá infarto. también. Sí que se ve, sí. Vale, fenomenal, muchísimas gracias. ¿Y qué más le voy a poder decir a Embark? Que el producto, es decir, la cuenta corriente en la que va a ocurrir el flujo de caja, en este caso el cobro de esa factura, va a ocurrir en una cuenta de Deutsche Bank. ¿De acuerdo? Pero tendría aquí disponibles las distintas cuentas en caso de que las quiera modificar. ¿Vale? ¿Esto qué me va a ayudar? A que cuando proyecte mi liquidez a futuro, no solo tenga una visión global de mi liquidez para toda la compañía, cómo voy a estar, sino que de cada banco y cada producto, dentro de cada banco,
vea exactamente cuál va a ser su saldo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si pasamos otra vez a la parte de tesorería, previsiones, si filtramos entre el 1 de enero y el 28, a ver, voy a forzar el conector, uy, perdón. Vamos ahora en nombre comercial y empresa de construcción. Pues debería haber entrado aquí. Vamos a... comercial. Vale. Vemos aquí que esta que hemos creado, la 346, ¿de acuerdo? Ya ha entrado en Embat, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, se ha creado dos veces. Por el error que hemos visto cuando estábamos en NetSuite que se había quedado bloqueado, he creado la misma factura dos veces, la 345 y la 346. Pero veis cómo las dos han entrado. Vemos que de NetSuite vamos a traer la fecha de emisión, hemos dicho que es el día de hoy, y la fecha de vencimiento. Sabíamos que era el 20 de febrero. Esta información es estática y no la podemos tocar. Sin embargo, añadimos esa fecha de previsión, que ya se ha pasado automáticamente al 25 de febrero, para proyectar mejor vuestra tesorería futuro. Incluso, como hemos visto al enseñar la regla, se ha autorrellenado en qué producto bancario espero que va a ocurrir el cash flow y a qué línea de mi cash flow tiene que ir esa factura. ¿De acuerdo? Si volviésemos a la parte del flujo de caja y volvemos a, dejarme filtrar por la compañía, vemos una a 13 semanas, vamos a ver que en Collections Transfers, ¿vale? Para la semana del 23 de febrero, ¿qué previsiones espero que siguen pendientes? Aquí vemos las dos que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Esto para que veáis el potencial no solo de la herramienta en sí, de lo rápida que es, de lo fácil que es de utilizar, sino lo bien que funciona el conector con NetSuite, que en cuanto se genera el documento, la información fluye a Ember, ¿vale? Y esto es lo que os comentaba antes, que en un flujo de caja que, como veis, se realiza de forma directa, en base a los flujos de caja reales, vamos a poder ver la tesorería al final de cada periodo. En este caso, pensad que lo estamos viendo a escala semanal y vamos a desglosar esa tesorería esperada en cada banco y en cada producto dentro de esos bancos, ¿vale? Para ver cuál es la liquidez esperada, cuál es la posición esperada en cada una de esas cuentas. ¿Que vemos alguna de estos números en rojo? Pues oye, parece ser que en base a tus expectativas va a haber un descubierto en esta cuenta, entonces actúa en consecuencia. Pues igual hay que hacer un traspaso, vamos a ver qué pagos esperamos desde esa cuenta en esa semana o en ese día y vamos a hacerlos desde otras cuentas, etcétera, ¿vale? Pero te permite llevar una visión más estratégica de tu flujo de caja, ¿de acuerdo? Bien. Habría otras opciones, otras funcionalidades, no vamos a entrar mucho en el detalle, pero análisis de variaciones para comparar qué ha ocurrido con qué estaba esperando, incluso la posibilidad de hacer capturas, hacer una foto a mi previsión en un momento dado para decir, oye, ¿cómo de aproximado a la realidad he sido con mi previsión? Porque igual hay determinadas líneas de mi flujo de caja en las que tengo que prestar más atención, porque hay mucha desviación. Entonces, permitimos al usuario hacer capturas en un momento dado de una previsión para a posteriori comparar lo real con lo esperado y que Embat te calcule esa desviación en absoluto y en relativo. Y que digas, oye, pues parece ser que en la línea de cobros-transferencia hemos estado un 95% aproximados a la realidad, pero en pagos a proveedores hemos estado aproximados un 50%, pues igual hay que prestar más atención a esa parte. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la presentación. Que en la parte ya siguiente, sí, vamos a la parte de contabilidad, ¿vale?
Lo paro para que entendáis un poco lo que estamos mostrando en pantalla. Hemos ido a la sección de automatización y hemos mostrado una regla por la cual cuando una transacción, un movimiento en el extracto, contenga la descripción Power Supplies, ¿vale? Suministros de energía, queremos que vaya directamente contra una cuenta de contrapartida en el plan de cuentas de NetSuite, ¿vale? Vamos a traer esas cuentas, como habéis visto en pantalla, luego vamos a ver un ejemplo para que lo veáis mejor, y va a ir directamente contra las 628. Es decir, directamente en la sección de contabilidad, Embat ya pone un asiento preparado para que el usuario lo único que tenga que hacer, como vais a ver ahora, es aceptarlo y enviarlo a NetSuite. En este caso, en lugar de, luego lo vamos a explicar mejor en la parte en vivo, pero en este caso, en lugar de estar contabilizando de forma directa un movimiento en el extracto en base a su descripción, hemos macheado automáticamente un cobro con una factura de un cliente, ¿de acuerdo? Y hemos copiado el ID del documento en NetSuite y lo vamos a buscar en NetSuite, ¿vale? Hola, Alfonso. Este macheo, Sí. ¿cómo se hace a nivel técnico? O sea, se analiza la factura, digamos, creada y se mira el movimiento y tiene que tener algún campo en especial o simplemente al ser origen y movimiento ya lo machea automáticamente. Nosotros, en cuanto, muy buena pregunta, en cuanto vemos el movimiento en el extracto, ya sea un cobro o un pago, en base al importe, lógicamente la divisa, pero en base a la descripción del movimiento en el extracto, vamos a intentar, en base a esa descripción, no por palabras completas, sino por secciones de texto, romper ese texto y empezar a hacer búsquedas en NetSuite, en el ERP. Y vamos a intentar buscar a qué contacto pertenece, si el ID está en el ERP, etcétera. ¿Vale? Ahora vamos a ver ejemplos para... Vale. Y otra duda, Sí. a nivel clientes y cobro, perfecto. A nivel proveedores y pago, Ujú. ¿funciona igual? ¿O al ser, digamos, una transferencia nuestra es diferente? Me lo invento, o pago por lotes o cosas así como pueden afectar. Funciona exactamente igual, pero en caso de tener el módulo de pagos de Embat, si la remesa se está iniciando directamente desde Embat, como vais a ver luego en el vídeo, si no nos pasamos mucho de tiempo, eh, vamos a tener trazabilidad completa de qué facturas se están pagando, cuándo, desde qué cuenta. Entonces, en cuanto veamos los movimientos en el extracto, vamos a poder casarlos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esa facilidad mucho mayor que si la remesa se inicia desde el RP. ¿De acuerdo? Pero la lógica de la IA para hacer la búsqueda, tanto en cobros como en pagos, es similar, es en base a la descripción. Si no se ha iniciado el pago desde EMBA. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. Y ahí veis cómo la factura está todavía abierta, ¿de acuerdo? Pero en cuanto hemos lanzado el asiento, macheando la transacción, el cobro con esa factura, creamos el payment en NetSuite, metemos el asiento, el debiera haber, buscamos la factura y cambiamos su estado. ¿De acuerdo? Esto, aquí en esta parte, en este entorno, vais a ver algunos casos, ¿ves? En la parte de contabilidad de extractos bancarios, digamos que ahí están los dos grandes procesos, la contabilización y la conciliación. Contabilización, lanzar el asiento directamente
de Embat a NetSuite, como el caso que habéis visto, conciliación, machear ese asiento en NetSuite con la transacción. ¿De acuerdo? Y vamos a tener un historial donde vais a ver esa información. Oye, a 16 de enero hubo una transacción, un movimiento, un cobro en CaixaBank por este importe. Hay un asiento en NetSuite, bueno, en este caso es otro RP, pero hay un asiento con este número. Entonces ya hemos macheado directamente el movimiento en el extracto con el asiento. ¿De acuerdo? De forma automática. Para todos los asientos que salgan de Embat va a ser automático, porque en cuanto el RP reciba ese asiento, lo va a contabilizar y va a lanzar de vuelta el ID y va a decir, oye, a esta transacción le corresponde este asiento. Para aquellos asientos que impacten las cuentas de bancos que se metan directamente en el RP, también vamos a ayudar con la automatización, ya sea a través del importe, a través de la descripción del texto que se ha metido en el asiento, etcétera, de la fecha y demás. ¿De acuerdo? Pero la idea es que la gran mayoría, si no todos los movimientos bancarios que veis en vuestro extracto, se pueda contabilizar directamente desde Embat. Entonces, lo que veis en pantalla, vamos a tener casos de, pues para aquellos que están en el sector e-commerce, pues eso, todos los movimientos de Adyen, Stripe, PayPal, si no directamente también TPVs los podríamos estar contabilizando. Pero veis, por ejemplo, imaginaos la lógica de, oye, yo es que la nómina la pago desde mi cuenta de Bankinter y yo sé que el texto del movimiento en el extracto siempre lleva la palabra nóminas. Bueno, pues vamos a crear una regla, ¿vale? Para que en cuanto Embat detecte que hay un movimiento en el extracto que contenga esa palabra o ese texto y otra serie de condiciones, quiero que se contabilice directamente contra la 465, porque previamente se ha contabilizado en el RP el gasto de personal contra la 465. ¿De acuerdo? Pensad en todos los asientos contables que se meten de forma sistemática porque cumplen unas reglas y lo fácil que sería automatizar. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que veis en pantalla, todo lo relacionado con Telmi, con la inteligencia artificial, es lo que comentábamos que tiene que ver con las facturas, ¿vale? No solo uno a uno, de decir, oye, hay un cliente que ha pagado una factura, sino aquí, como veis, hay un cliente que ha pagado dos facturas. Y Embat no ha hecho el uno a uno, sino que ha dicho, oye, yo sé que este importe es equivalente a la suma de estas dos. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, pues contabilízalo. ¿De acuerdo? Pues todas esas posibilidades están incluidas, ¿vale? Queda poco tiempo, voy a lanzarme directamente a mostrar la parte de pagos, ¿vale? Y ya pasamos a las preguntas. Por poneros en situación, lo que vamos a hacer lo que vais a ver en el vídeo es primero cómo se crea un flujo de aprobación en Embat, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de firma hay? Si es mancomunada, si es solidaria, para qué tipo de compañía aplica, ¿vale? Pero vamos a crear ese flujo. Vamos a ir luego a la sección de automatización para crear la regla y decir, oye, en función de las condiciones del pago, desde qué producto voy a pagar, desde qué compañía, qué importe, si está por encima o por debajo de un determinado importe, en qué divisa estoy pagando. Es decir, en función de las características del pago, quiero que automáticamente Embat aplique flujos de aprobación distintos. ¿De acuerdo? Esto, si queréis agilizar ese proceso de firma, pues oye, ahí tenemos clientes que lo que hacen es, oye, pues todos los pagos que estén por debajo de cierto importe y que sean en esta divisa y que sean en esta cuenta, pues un flujo de aprobación más ágil. Si están por encima de este importe, quiero que firme mancomunada, etcétera, varias secuencias, varios pasos en el pago, otro tipo de empleados, ¿vale? ¿Veis? El preparador, una vez ha preparado esa remesa, ha incluido 6 facturas, puede ver cuál es el flujo de aprobación, quiénes están pendientes de aprobar, la información sobre ese pago, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso, como veis en pantalla, esa posibilidad de enviar un recordatorio
a los aprobadores. Y esto ya lo estamos viendo desde el punto de vista del aprobador. Ha recibido un correo electrónico, ¿vale? En este caso vemos que Jack, el otro firmante de este flujo, ya ha aprobado y solo James está pendiente. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vais a ver en pantalla es el flujo de aprobación si el firmante que recibe el email abre el email desde su dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Y lo que vais a ver ahora, no solo pagar, digamos, una solicitud, una remesa a la vez, sino poder aplicarlo a varias, incluso si son de distintos bancos, y aprobar todas de golpe. Imaginaos el equipo que tiene que firmar, el apoderado de las cuentas, cada vez que tiene que loguear en distintas bancas online para hacer este proceso. Y aquí, a golpe de clic desde el teléfono móvil, lo tiene todo resuelto. Bien, esto sería la plataforma así muy rápido. Nos estamos quedando sin tiempo. Quería comentaros un poco el caso de éxito de uno de nuestros clientes más antiguos, más fieles. Pero vamos, está todo disponible en nuestra página web. Simplemente que sepáis que de esos más de 350 clientes, muchos podrían ser como vosotros. En el pasado tenían los mismos problemas que vosotros y se lanzaron a la aventura de trabajar con Embat y ahora sus equipos trabajan de forma mucho más eficiente y no invierten tiempo en tareas que son fácilmente automatizables por una herramienta como la nuestra. Bien, lo voy a dejar aquí y si tenéis cualquier pregunta, por favor, ahora es el momento. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Magali, la directora de marketing de Embat. Gracias por pasar este rato con nosotros. Durante el webinar nos han llegado unas preguntas, entonces te las voy a leer, Alfonso, para que puedas ir contestando. Fenomenal. Em, vale, la primera es, a nivel técnico, ¿cuáles son las variables que se utilizan para la conciliación automática de factura movimiento bancario? ¿Se utiliza un OCR? ¿Qué margen de error tiene la autoconciliación? ¿Y esta automatización autoconfirma o lo deja pendiente de revisión? Vale, muy buena pregunta. Y de hecho está en relación con la que ya he respondido antes. Digamos que los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de machear facturas con los movimientos bancarios son importe, divisa, lógicamente, y luego los campos que podamos detectar dentro de la descripción en el movimiento, detectar el ID del documento, detectar el contacto. El contacto nos va a ayudar, en caso de que no sea un pago de una factura, sino un pago de varias, encontrar qué facturas están pendientes en el RP y hacer esos sumatorios, esos subtotales entre las distintas facturas hasta dar con el importe, ¿vale? Em, lo que va a hacer Embat, una vez encuentra ese macheo, es dar la posibilidad, estar disponible para que el usuario lo valide. Nosotros no vamos a escribir nada en el RP si el usuario manualmente no lo revisa y lo acepta. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Para la proyección de caja futura, ¿cómo se gestionan los gastos puntuales que no están en NetSuite? Es decir, quiero hacer una previsión de un gasto que no estoy 100% seguro, pero que quiero anticiparlo en caja. ¿Cómo se haría? ¿Se pueden hacer diferentes escenarios a modo de financial planning? Sí, correcto. Em, Lo que me ha dado tiempo a mostrar en la demo es la posibilidad de traer los documentos de NetSuite, ¿vale? Para ayudar en las previsiones. Del mismo modo que habíamos creado los préstamos, esos flujos de caja del cuadro de amortización también van a formar parte de nuestras previsiones. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Pagos de impuestos, pagos de nóminas, etcétera, etcétera. Tenéis la posibilidad de crear previsiones manuales, incluso hacer que esas previsiones manuales sean recurrentes. Imaginaos el pago de un alquiler que sistemáticamente es el mismo importe, pues generarlo. O si las nóminas van a ser de un importe a lo largo del año aproximadamente el mismo, pues generar esa recurrencia mensual. ¿De acuerdo?
Incluso existe la posibilidad de pensar en el caso de que creamos un presupuesto al inicio del año, incluyendo en ese presupuesto los cobros que esperamos de clientes, pagos a proveedores, pero luego a medida que van entrando las facturas de clientes y proveedores en NetSuite, estamos proyectando los mismos flujos de caja. ¿De acuerdo? Embat está diseñado de una forma que esas bolsas de cobros y pagos o cobros o pagos que hemos creado inicialmente en base al presupuesto se van a actualizar con esas facturas, con esas previsiones automáticas que vayan fluyendo del RP. Para que en todo momento, si yo estaba estimando 1 millón de euros hace un mes, yo estaba aspirando 1 millón de euros de cobros en el mes de enero, esa era mi previsión a 1 de enero. Pero a medida que han ido entrando facturas que vencen en enero, han ido consumiendo el importe de esa bolsa. Para mí mi previsión seguirá siendo 1 millón. ¿De acuerdo? Pero voy a poder entrar en el detalle y ver todas las facturas, me sumen lo que me sumen, imaginaos 850.000, y veré un importe pendiente de 150.000 en mi bolsa manual. Y todo ese proceso funciona de forma automática. Tema de escenarios, por supuesto, se pueden crear distintas proyecciones con distintas premisas, con distintas hipótesis, ¿vale? Y luego incluso el caso que os he comentado durante la demo de poder comparar el real versus el esperado, poder comparar ese real versus distintos esperados para ver en qué escenario he sido más aproximado a la realidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Magali? Sí, hay dos más. Para poder hacer una conciliación rápida, sería muy útil poder filtrar en el tab Accounting History por estatus de las transacciones. De esta forma podríamos identificar fácilmente cuáles se han sincronizado correctamente con NetSuite y cuáles no. Actualmente el módulo no muestra de forma clara qué transacciones no se han sincronizado con NetSuite. ¿Hay planes de mejorar esta visibilidad? Esto, si me permitís compartir pantalla otra vez, lo puedo mostrar. Y soy consciente de que nos hemos pasado un pelín del horario, pero en la parte de transacciones, ¿de acuerdo? Hay una pestaña, hay una columna, digamos, podemos actualizar aquí, que es cuál es el estado de la conciliación, ¿vale? Entonces yo voy a poder ver y filtrar de ese estado de conciliación cuáles están pendientes, cuáles han sido ya contabilizadas, qué conciliación ha sido propuesta, cuáles están ya conciliadas, etcétera. Entonces aquí ya puedo ver qué transacciones están pendientes de conciliación, ¿de acuerdo? Todo esto estaría disponible aquí. Incluso en el módulo de contabilidad directamente, si vuelvo otra vez a la parte de la contabilidad de extractos bancarios, yo voy a poder ver cuál es mi informe de conciliación. Voy a ver el detalle para cada compañía de cuáles son sus bancos y cuáles son sus productos, ¿de acuerdo? Balance inicial, bancario contable, reconciliado y pendiente de reconciliar. En esta parte, en esta sección, Embat ya está agrupando qué transacciones están pendientes de conciliar para este banco, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pincho en el detalle, Embat automáticamente ya me las va a seleccionar. Como estábamos seleccionando un importe, digamos un periodo year to date desde el 1 de enero de 2026, Embat automáticamente ya me ha filtrado ese year to date y me ha filtrado el banco en el que he pinchado. Y ya veo aquí las transacciones que están pendientes de, en este caso, de conectar, de machear con su asiento contable en NetSuite. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque no tenemos suficiente información, porque los importes no coinciden, porque no hay, el texto de la descripción no casa con el texto del asiento contable en NetSuite, etcétera. Entonces, esto sí que es susceptible de ser conciliado manualmente. ¿De acuerdo? Y ¿Más? última pregunta, ¿se puede elegir la divisa en la que quieras que se muestren los flujos de caja consolidados? Absolutamente. De hecho, vuelvo a mostrar pantalla que al final una imagen vale más que 1000 palabras. Vuelvo otra vez a la parte de tesorería, el flujo de caja. Selecciono cualquiera de mis proyecciones, ¿vale? Imaginaos una a 3 meses con la información diaria. La visualización, voy a poder cambiar la divisa en la que se está consolidando, ¿vale? Incluso, imaginaos, estoy filtrando, estoy enseñando la información en euros, pero quiero ver únicamente los flujos de caja que espero en moneda extranjera y que se me filtre en pantalla. Pues mira, parece ser que espero pagos por casi 900.000 euros en mi línea de proveedores por transferencia. Pues entro a ver ese detalle y veo que hay una previsión manual, ¿vale? Creada por ese importe
está mostrándose en euros, ¿de acuerdo? Porque la visualización del flujo de caja es en euros, pero si entrásemos a ver esta previsión, perdón, esto es una transacción. Si entrásemos a ver, no, pero era la transacción. Si entrásemos a ver la transacción, en este caso en la cuenta del Santander, veríamos que esa cuenta está denominada en dólares. ¿De acuerdo? Pero sí que la información en pantalla se puede filtrar por divisa. Eso sí, habrá que mostrarla en una única moneda. Para consolidar, para agregar esos importes, esto merece la pena mencionarlo, traemos de forma automática los tipos de cambio por defecto del Banco Central Europeo. Vale, pues ya no hay más preguntas. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Disculpadnos por habernos extendido unos minutos. Quedamos a vuestra disposición en caso de quedar alguna duda, que seguro que la hay, pero sobre todo a vuestra disposición si tenéis más ganas de ver cómo funciona la herramienta y cómo podemos ayudaros a resolver vuestros problemas. eh, Estamos a un golpe de llamada. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y que tengáis buen martes. Muchas gracias. 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 Buen día. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.